Welcome back to 24/7 Laredo Talk Show. It's a free, original, independent news and lifestyle show that we've been running since about a year and a half now. We've been off the air for about a month, maybe 2 months, because obviously the pandemic certainly made a lot of people go home. And we wanted to respect to make sure that we follow through with all the ordinances that were in existence or are in existence still. Thank you, Juan Rodriguez, for joining us. I'm going to do this interview in Spanish. He's one of my favorite colleagues in the Spanish media. Juan, ya tienes muchos años trabajando con GR Noticias y también estás trabajando con Forte News, que es otro periódico en Nuevo Laredo, por muchos años. ¿Cómo te ha ido? Bien, pues muy apurados, trabajando en cuanto sale la información con respecto ahora más que nada por el COVID-19, el coronavirus, todo lo que está representando. Lamentablemente se han registrado ya muertes, muchos casos positivos. La ciudad, conjuntamente con el condado de Webb, pues han estado informando diariamente de cómo se está moviendo, cómo ha sido el paso de el virus en esta frontera, en esta ciudad. Y pues vemos que está avanzando muchas veces a pasos largos, muchas veces a pasos cortos, pero está presente. Y precisamente esto nos obliga a nosotros como sociedad, como residentes, a tomar todas las medidas que están haciendo de manera obligatoria las autoridades, porque tenemos que cuidarnos en lo que es personalmente, en lo socialmente, y cuidar de no salirnos a la calle. Si salimos, tenemos que usar el tapabocas obligado, y todas estas medidas que finalmente representan el arma para poder abatir, para poder contener el virus en la ciudad. Correcto, y pues ha sido un problema demasiado serio y pues sigue avanzando, eso dicen los números. Es una cosa que no se ha acabado, estamos en medio de la trayectoria. Aunque no nos ha dicho la ciudad cuánto tiempo vamos a seguir con esto, viendo nomás los números, Juan, nos indica que estamos todavía subiendo con los casos, no nos han bajado completamente. La última vez que me informé, cayeron como 40 casos y eran como 50 casos y 19 eran positivos. Eso da una marca negativa que nos indica que el problema todavía es muy serio en Laredo. Así es, pues sí, los números siguen creciendo, ya van. Aquí tengo apuntado lo que hoy las autoridades dieron a conocer este mediodía. Ya son 1,810 personas que ya se sometieron a esa prueba, de las cuales 321 han resultado negativos hasta hoy a las 12 del mediodía. Y pues lo importante aquí que se ve que son 1,150 los negativos, o sea, pero lamentablemente hay 12 fallecimientos. Eso sí. Creo que son 3 hombres y... ¿Cómo miras tú la reacción de la ciudad a este momento? Perdón, juez. ¿Cómo miras están dando la información? Han sido muy buenos para presentar la información. Sí, las autoridades pues hicieron un plan de emergencia sanitaria y ahí están incluidos tanto el jefe de los bomberos, el director del Departamento de Salud, Héctor González, el alcalde mismo, ¿verdad? Y la autoridad médica del Departamento de Salud, que es Víctor Treviño, quienes inteligentemente, la verdad, hay que reconocer que están haciendo un buen trabajo. Con algunas cosas no les salen bien, porque realmente esta es la primera vez que las autoridades de toda la nación están enfrentando este tipo de... ha habido fiascos. Laredo no ha hecho todo lo posible para seguir adelante, pero han tenido varios problemas también. El fiasco de la compra de a eso me refería, sí, que han tenido algunos problemas, exactamente, sí. Que iban a comprar unas pruebas, unos reactivos químicos que finalmente resultaron falsos. Entonces, pues se están experimentando con es algo nuevo, es una pandemia, que es algo que también tenemos que entender que Laredo no ha pasado por algo así por más de 100 años, o pues todo el país, o mundialmente. Exactamente. Y tenemos que entender que va a haber problemas, va a haber fiascos, pero también va a haber ganancias también, y va a haber victorias, aunque sea una persona por persona, pero va a haber unas victorias también. Y esto es nada más conservando y logrando que nosotros
nos ajustemos a este tipo de medidas sanitarias que están imponiendo, porque esa es la clave, pues, para poder derrotar al virus, es simplemente la higiene personal, el retiro social, el no acumularnos en gente en las casas, todo eso que ya se está prohibiendo, pero aún así hemos visto por arrestos, hemos visto por multas que de hasta $1,000 y 6 meses de cárcel para la gente que está contraviniendo estas zonas, pero son determinantes, esto es serio, es de vida o muerte. Entonces la gente aún no asimila la gravedad de este problema, pues. No, por el otro lado, si mira las familias, es muy difícil para las familias también. Ha sido muy difícil para las familias que tienen hijos, poder tener sus hijos todo el día por semanas en sus casas. Ha sido muy difícil para los padres. Yo entiendo, yo me imagino que la ciudad entiende ese, el alcalde entiende ese y todas las personas entienden. Me da mucho gusto que la ciudad abrió las puertas un poco y permitió que uno pueda poder caminar afuera de la casa para que pueda agarrar aire. Es muy importante también el lado de recreación y es saludable también para estas personas. Sí, hay un paso importante que están dando también las autoridades de que ya hicieron enmiendas a una ordenanza. De hecho, hoy a las 12 de la noche, bueno, mañana con un minuto, sí. Entran en vigor unas enmiendas que ya permiten el ingreso de la gente a las rutas, a los trails, en los parques, la ruta, los senderos para caminar, para correr. Correcto. Ya eso va a ser permitido. Practicar el deporte al aire libre, digamos. Es muy importante que la gente tiene que entender también que puede ser que más adelante cierren esas puertas también si el problema sigue. Exacto, ese es el riesgo. Tenemos que estar al tanto que los números bajen completamente. Si no bajan los números, tenemos que seguir con esto. Y lo más que sigamos las reglas, lo más pronto, ojalá que podamos arreglar el problema. Sí, ojalá, pues total, tenemos que volver a la normalidad, pues, pero eso depende de nosotros, de cada quien, de usted, de mí, del vecino, del frente, de los bomberos, el abogado, todo eso en conjunto, lo que es comunidad. Solamente así podemos hacerlo. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Correcto. Decidieron que antes que podamos ir adelante, tenemos que pasar 14 días mínimo de números que estén bajando antes que comencemos a pensar abrir la economía. Y comenzando ahorita, el lunes y martes esta semana, los números están muy altos. Tenemos que comenzar con número 14 de vuelta, porque en vez de bajar, subimos completamente a 19 casos en un día. No, pues es que estos números tienen que subir, o sea, lamentablemente tiene que haber muertes más, porque pues nada más pues no más muertes, pero a mí si hay más casos, me imagino, Juan, no podemos abrir la economía aquí en Laredo, ¿verdad? Exacto, no se puede, pero aunque ya se está tratando, estaba diciendo este mediodía Aileen Ramos, que es la directora del Centro de Convenciones y Visitantes, sí, que ya los outlets van a empezar a abrir. Poco a poco, con todas las medidas que se están tomando, como la sana distancia, no permitir a más de 10 personas en un establecimiento, todo eso empezó a abrir. Entonces ya se está abriendo el pequeño boquete, ¿no? Que puede ser uno más grande. Ya los hoteles también que están cerraron parcialmente el edificio, de ciertas áreas las cerraron, empezaron a operar, ya van a empezar a abrir totalmente. Entonces, pero esto va a ser gradual. Es muy importante que la gente, sí, es verdad, es muy importante que la gente se dé cuenta que, bueno, si vamos a seguir el CDC regulations, que tenemos que tardar 14 días más, tienen que bajar los números. Si no bajan los números, no pueden abrir la economía. Y si ese es el caso, me imagino que estamos hablando de 2 semanas más antes que consideren abrir las tiendas y abran más los negocios. Todo depende cómo sea el comportamiento de los casos que se están viendo aquí en Laredo. Pues nomás han sometido pruebas a 1,810 personas. Sí. Faltan, o sea, somos 276,000. ¿Cuántas personas crees tú que la ciudad tiene que aceptar o recibir testing o exámenes para sentirse confortable que ya podemos abrir la economía, podemos regresarlo
para abrir todo. Bueno, de hecho existe un anteproyecto para realizar muestreos, o sea, pruebas en diferentes áreas, al azar, randomly, como le dicen. Entonces eso también va a detectar realmente en qué áreas está el virus, en qué áreas Entonces, me imagino que la ciudad va a hacer random testing con la policía, los oficiales, las enfermeras, los doctores, personas, los first responders, Ajá, y van a también hacer random testing en diferentes partes de la ciudad, me imagino. así es, Y sí, viendo los números que bajen, imagino que no van a morir más personas. Entonces, posiblemente esos son los puntos, los métricos que la ciudad está viendo para posiblemente aterrizar este problema y posiblemente abrir la economía y decidir que ya parece que ya le dimos la vuelta a todo. así es, se está avanzando positivamente, considero, pero ahí está todavía, aquí lo tenemos al enemigo invisible presente, o sea, no podemos cantar victoria, sino simplemente cada paso que se dé con seguridad para derrotarlo, pues sí lo podemos decir, porque ese es el Sí, enemigo número uno. y me da mucha lástima con muchos negocios. Yo entiendo, yo soy un comerciante chico también, y a mí me afectó, a todos nos afectó, Exacto, ese pero es el otro punto. Ujú. desafortunadamente no podemos considerar abrir o cambiar la economía en Laredo sin que haga métricos que indique que ya bajó los índices de casos como estos. Pues ya de Porque hecho, si no, vamos a regresar. Si nos enseñó el año 2000, el 1918, con el flu pandemic, es que las ciudades se abrieron muy temprano y creyeron que ya se había acabado, que nomás la abrieron y como 4, 5, 6 días después se llenó de casos de vuelta. así Es es. muy importante que no abremos antes que es necesario, y me imagino que todos estamos viendo todos los diferentes métricos para determinar cuándo va a ser eso. Así es, pues precisamente hablando sobre eso, el gobernador Greg Abbott, ya dio una orden ejecutiva para que a partir de mañana, pues, Sí. se empiecen a abrir los comercios igual con las mismas restricciones, pero tomando en cuenta eh, todo lo que podría afectar más a la comunidad. Entonces esto es que como quiera van a empezar a operar ya los no esenciales, podrían también, estamos hablando por ejemplo de los salones de belleza, otro tipo de giros que ahorita están cerrados, pudieran Sí. abrir siempre y cuando se ajusten a las restricciones, a las medidas que se pusieron. Entonces esto también es buena señal, eso es muy buena señal, en que hay muchas críticas con respecto a nivel Sí. estatal, Y, que dicen que y tú todavía puede entiendes, haber un pero, rebrote. pero Juan, tú entiendes la crítica. Uno entiende que, pues es que uno, no porque quiere salirse de la casa, pero porque tenemos una economía que a mí hay más de 26 millones de personas sin trabajo. Así es. No he checado los números aquí en Laredo, no le puedo decir cuántos, pero imagino que hay miles de personas que perdieron su trabajo y todos entendemos. Yo entiendo porque yo soy uno de muchos que mi Afectados. negocio me afectó. Me imagino que a ti, Juan, y muchos más les afectó. Desafortunadamente, entiendo el comerciante de negocios chicos, pero desafortunadamente nuestra salud, la salud de nuestros hijos, es muy importante y eso primero se tiene que arreglar antes que podamos abrir la economía. Y es porque eso es otro problema añadido al gran problema del virus. Ahora la cuestión económica que ha sido terrible, o sea, ha habido una debacle total en todo el estado, en todos Estados Unidos y en todos los países que ha afectado el coronavirus. Now, en un punto más, en México estaba leyendo que ya tuvieron más de 100 casos o casi 100 casos de coronavirus En Nuevo Laredo. en Nuevo Laredo. Varias, tuvieron unas 3, 4 personas que han fallecido. No estoy seguro cuántas, pero me imagino que eran como 3 o 4. No estoy También seguro. ha habido efectos. O sea. Si ese es el caso, imagino que ellos están en el mero medio de la trayectoria que todavía tampoco ellos han podido controlar esa situación. No, ellos están utilizando otros sistemas, adoptado unos túneles sanitizadores, están ellos mismos, el gobierno está, por lo que sé, por lo que me han dicho,
Han estado sanitizando los camiones de transporte, los autobuses, áreas donde pues la gente se congrega, pero vemos también que no muchos se ajustan a la medida esta de traer el cubrebocas. Hay gente, los vendedores, incluso los mismos vendedores de mascarillas en la calle Guerrero, por decir así, la principal avenida, no traen las mascarillas y venden las mascarillas. O sea, son cosas ahí que dan un contrapeso muy... Bueno, las situaciones son diferentes. Exacto, pero no están cuidando, no tienen una cultura, acá tampoco. Pero la cosa es que Laredo, de nuevo Laredo, aunque queramos decir que somos diferentes países y estamos en diferentes lugares de cada lado del río, como quiera somos ambos Laredos. Somos, lo que le afecta a Laredo afecta a Nuevo Laredo y viceversa. Tenemos que hacer todo lo posible que nuestra ciudad de Nuevo Laredo también mejore. Porque muchos de los empleados que vienen aquí a trabajar legalmente son de Nuevo Laredo todos los días. Ellos también tienen que estar saludables también. Tenemos que, ojalá que ellos busquen una manera para poder controlar la situación también. Así es, sí es lamentable que todos tenemos que cuidarnos y ver la manera de cómo también participar en los esfuerzos que están haciendo las autoridades. Y qué nos queda más que observar las medidas que nos están pidiendo por el bien de nosotros mismos, ¿verdad? Porque ya lo dijo el doctor Ricardo Cigarroa, pues, que dijo, ningún médico, ningún hospital los va a curar, sino que prevenir es lo principal. Y es la única manera que es la única arma potente que puede derrotar este virus. Correcto. Y eso esperemos que esto ya no se alargue más, porque no sé, realmente yo siempre pienso lo que es la economía, y pues vamos a pasar tragos amargos con este problema si continúa. Eso sí, va a seguir por mucho, mucho tiempo. Y no se olvide, por favor, usar sus máscaras y usar todo lo posible, estar separados. Si van a ir a la tienda con el doctor o al banco, por favor, carguen su máscara y también se separen. Los guantes. Este virus, no, y su guante también, y se limpien las manos constantemente. Es muy importante que el virus se pasa si estamos cerca de uno, se puede pasar. Que hagamos todo lo posible para evitar todo eso con esas simples maneras de hygiene que dicen. Que significan mucho. Es muy importante. Juan, gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias, pues. Buenas que tuvo tiempo. Has estado muy ocupado. Para decirle al público, Juan ha sido un reportero por más de 30 años, trabajando con GR Noticias, más también con Forte News, que es un periódico en Nuevo Laredo, y constantemente anda enfrente de todos estos eventos, en estos noticieros, y también a un cierto punto se arriesga haciendo todo esto. Cuando nos da la información está fresca, es nueva y es completa. Te quiero dar las gracias, Juan, por toda la información. Y si tienen tiempo, por favor, síganlo en GR Noticiero, o si no, síganlo en Forte News. Cualquiera de los dos. El GR News está en el Facebook, o Forte News es el periódico. Te quiero dar las gracias de vuelta. Y ojalá que dentro de una semana o dos podamos hablar de vuelta de todo esto de vuelta. Encantado de estar aquí con usted. De parte de 24/7 Laredo, gracias por viendo el show. Gracias. Hasta luego.